A veces los crímenes más atroces no ocurren en lugares remotos ni ocultos a la vista. Ocurren en plena calle, a la vista de todos, esperando pacientemente a que alguien se atreva a mirar. En mayo de 2024, un pequeño barrio en Costa Rica comenzó a percibir una presencia incómoda en una de sus veredas, un objeto cotidiano atado con una simple cuerda que durante días guardó en silencio el secreto más oscuro de la comunidad. Ponte cómodo porque hoy vamos a analizar el caso de Nadia Peraza. El 16 de mayo del año 2024, en una localidad llamada San Pablo de Heredia, se encontró un extraño objeto que destacaba entre el resto de la indumentaria de la ciudad. Este era uno de esos barrios donde las casas estaban pegadas unas a las otras y enfrente de una de estas casas alguien había colocado una nevera en la vereda. Algunos vecinos notaron esto ya que hacía días que estaba ahí, pero lo que escondía este electrodoméstico sería el inicio de una historia criminal que sacudiría todo el barrio. Con los días, los vecinos empezaron a sentir un olor nauseabundo. Muchos pensaron que quizás alguien había tirado a su mascota dentro de la nevera o algún tipo de animal. El problema era que nadie quería acercarse porque estaba llena de moscas. Había un líquido espeso que se estaba escurriendo por la vereda y también por la calle, y además había una cuerda que estaba atada y que evitaba que la puerta se pudiera abrir. Los vecinos empezaron a quejarse de un olor bastante nauseabundo que provenía directamente de ese objeto extraño, de esa nevera, y tomaron la decisión de poner cartas en el asunto y avisar al dueño para que éste contactase con las autoridades. Es así como el hombre llamó a la policía y entonces fueron ellos mismos los que se encargaron de abrir la nevera, de cortar la cuerda. Al parecer era comida podrida que estaba generando ese olor. Por otra parte, llamó la atención que dentro también había una manta, un bolso y ropa de mujer, algo que no es común tener dentro de una nevera. Cuando la policía decidió abrir los envases, vieron que habían sustancias extrañas dentro. No parecía comida. A medida que fueron abriendo más frascos, se dieron cuenta que había partes de un cuerpo distribuidos en dichos envases. Todo fue llevado a un laboratorio donde se confirmó que era un cuerpo humano y además se confirmó la identidad de la persona. Aparte de los análisis de ADN, pudieron encontrar ciertos tatuajes que encajaban con los de una mujer que había sido reportada como desaparecida un tiempo atrás. La víctima era Nadia Peraza Espinosa. La última vez que sus familiares vieron a Nadia con vida fue el día 21 de febrero tras una visita súper rápida que hizo Nadia a la abuela de la niña, es decir, a su propia madre. Todo esto era debido a que Nadia en ese momento tenía una relación un poco complicada con su expareja y para darle una estabilidad y un entorno saludable a esa niña de 2 años decidió dejársela a su abuela para que tomase cartas en el asunto y pudiese cuidarla de forma correcta. Según los testigos, además, Nadia era una mujer muy comprometida con su trabajo, al día siguiente quería ir a trabajar, era una persona muy normal y no había nada aparentemente que se pudiese sospechar de que ella tenía planeado un plan de fuga o cualquier otra cosa. Por lo que directamente, tras acabar la visita en casa de su madre, tomó la decisión de irse a su piso que tenía alquilado en el pueblo de Bajo los Molinos. Esto era algo que ella siempre hacía. Esta era su rutina y esa fue la última vez que fue vista, pero no la última vez que sus seres queridos habían hablado con ella. Días después de ser vista, siguieron en comunicación. El 22 y el 23 de febrero, Nadia no había visitado a su hija, sino que se quedó en su piso. De igual manera, había mandado mensajes a su familia para seguir en contacto. Esos mensajes empezaron a ser cada vez más cortos. En vez de respuestas elaboradas, como ella solía mandar, usaba una o pocas palabras para responder, algo que hizo sospechar a su familia. A esa altura no pensaron que algo malo le había podido pasar, pero que quizás estaba cansada o no se sentía bien. Su hermano llegó a declarar que en un momento Nadia le había pedido 40.000 colonos, es decir, alrededor de $80, y él se los había mandado. Cuando su familia trataba de llamarla o de hacer alguna videollamada, Nadia no contestaba, y por más de una semana, Nadia no volvió a casa de su madre para ver a su hija, y aunque seguía tratando de hablar con ella, la familia reportó la desaparición el 1 de marzo de 2024, es decir, 9 días después de la última vez que la habían visto con vida. Los oficiales recibieron los mensajes de texto, pero primero tenían que encontrarla para poder realmente tener un caso a investigar. La investigación por su desaparición no estaba avanzando mucho. La policía estaba investigando y las únicas evidencias que habían encontrado es que ella seguía activa con su correo electrónico y sus redes sociales, por lo que aparentemente
ella seguía viva. Nadia tan solo tenía 21 años, pero toda su familia la definía como uno de los pilares fundamentales en su familia. No tenía un trabajo que ganase muchísimo dinero, pero sí que era comprometida y ayudaba siempre a su familia y estaba muy comprometida con su hija y deseaba ser la mejor madre del mundo. Ella jamás abandonaría a su hija. Ahora, 3 meses después se encontró el cuerpo en esa nevera y cuando se analizó la posible fecha de la partida de Nadia, se planteó que había sido en el mismo día o muy cercana a la fecha de cuando había sido vista con vida por última vez, es decir, el 21 de febrero. Esto decía que alguien más había entrado a sus cuentas de redes sociales y correo y había sido la persona que había mandado los mensajes de texto a la familia. Las autoridades ya tenían un nombre, Mauricio Vargas. Este hombre era el dueño de la residencia donde se había encontrado la nevera. Mauricio era un hombre que no tenía historial delictivo, era respetado y querido en su entorno. Además, era un hombre que tenía una buena condición económica. Los vecinos lo conocían y nunca tuvieron problemas con él. Pero ahora entramos a lo extraño de esta historia. No existía ninguna relación entre Mauricio y Nadia que pudiera vincularles. No eran amigos, tampoco eran conocidos y no habían mantenido una relación amorosa. La familia tampoco ubicaba a este hombre. Podría haber sido que Nadia se encontró en secreto con él y no haber dicho nada a nadie. Podría haber sido que quizás no se conocían, pero Nadia terminó en las garras de un criminal que todavía no había salido a la luz. Esto es sumamente extraño, ya que normalmente el que ha cometido el crimen, el responsable, suele conocer a la víctima y solo un 10% sería cometido por una persona desconocida. Mauricio en su declaración negó toda participación, pero habló de su hijo. Según su historia, su hijo se le había acercado un día para pedirle un favor. Esta historia se vuelve mucho más indignante al saber que el culpable estaba a la vista de todos. Según su declaración, un tiempo atrás empezó a buscar un inquilino para rentar la residencia, y fue cuando su hijo le dijo que tenía un amigo que necesitaba un lugar para quedarse. Según su hijo, este hombre no iba a poder pagar un alquiler muy alto y como era amigo de él, Mauricio cedió y se reunió con este hombre. En esta reunión negociaron un precio y fue así que este hombre se mudó a la casa. Inicialmente todo iba bien hasta que apareció la nevera en la vereda. Cuando los vecinos empezaron a quejarse del olor, este hombre de alguna manera pudo pararlo por unos días hasta que el olor volvió, que es la parte de la historia que ya sabéis. Cuando la policía precintó el lugar, aquí fue cuando la historia de Nadia empezó a tener más sentido. El inquilino nuevo era Jeremy Busano. Durante la investigación de la desaparición de Nadia, antes de haberse encontrado el cuerpo, Jeremy había sido mencionado. No sabemos los problemas que tuvo la policía a la hora de investigar el caso, pero lo que sí que os puedo decir es que la familia desde un primer momento estuvieron insistiendo mucho en que investigasen a una persona llamada Jeremy, que se trataba de la expareja de Nadia. Era sabido por todo el mundo de que Jeremy y Nadia tenían una relación bastante tormentosa, he de decir, donde había maltratos, malas palabras y muchas red flags. Era una relación súper tóxica, por lo que Nadia también comentaba a su familia que tenía pensado dejar a Jeremy, ya que quería darse una oportunidad primero a ella misma y luego a su hija para que se criase en un entorno más sano. Esto se debía a que Jeremy, que era un vago, sin trabajo y que consumía sustancias, controlaba de manera extrema a Nadia. Hubo discusiones fuertes, también escenas de celos. También controlaba con quién Nadia hablaba y a dónde iba. Esta toxicidad llegó al punto en que Jeremy llegó a encerrar a Nadia para que no saliera, que fue una situación en la que la policía inclusive tuvo que intervenir. Su familia empezó a ver que Nadia tenía moretones, mordidas y golpes, lo que hizo que decidiera dejar esa relación. La razón por la cual la hija de 2 años estaba viviendo en ese momento en la casa de la madre de Nadia fue por estas situaciones de violencia. El Patronato Nacional de la Infancia, que es el organismo que protege a menores dentro de Costa Rica, decidió intervenir y sacar a la menor de la residencia de la pareja, dándole la custodia a la abuela, hasta que pudieran resolver esta situación de violencia. Y quedó registrado que Nadia en el año 2022 había solicitado medidas de protección por las agresiones, la cual estuvo vigente por 1 año hasta que la pareja decidió volver a estar juntos a pesar de todos los maltratos. Quienes la conocían decían que Nadia tenía carácter porque ella no se quedaba callada y que también se defendía cuando Jeremy la agredía. Su hermano y otras personas cercanas creen que uno de los grandes errores de Nadia fue haber sentido lástima por este hombre, porque Jeremy al parecer no tenía a su familia cerca, consumía muchas sustancias y de esa manera ella le abría la puerta de su casa una y otra vez. Esa mezcla de dependencia emocional, historia compartida con una hija, también el miedo y la empatía, la mantuvo cerca de alguien que la verdad es que ya había dado muchas señales de que podía hacerle aún más daño. La noche del 22 al 23 de febrero de 2024 se supo que estuvo con Jeremy en su piso. Después de esa noche no volvieron a ver nunca más a Nadia con vida y ya tenían a un responsable, pero faltaban aún más detalles para poder valorar la acusación, a lo que la policía
policía decidió investigar la residencia de Nadia y encontraron diferentes objetos, diferentes pruebas, como por ejemplo prendas y telas donde había ADN de esta chica. En ese lugar no había nada sospechoso, pero para recabar información recorrieron el barrio para hablar con los vecinos para saber si es que ellos habían visto algo. Y durante ese proceso, las autoridades encontraron que a 50 metros de esta residencia había un terreno baldío. Ahí se encontró evidencia fundamental para el caso. Aparte de una bolsa de plástico con huesos y un recipiente con más tejido humano, la policía había encontrado una mano izquierda, la cual luego se confirmó que también era de la víctima. No todas las partes fueron encontradas. Tenemos que decir que los pies y la pelvis jamás fueron encontrados en este caso. Desgraciadamente, debido al estado de los restos, los forenses determinaron que la causa de la muerte no estaba clara, pero que sí fue un homicidio desde el punto de vista médico. Gracias a testigos, registros y cámaras de seguridad pudieron confirmar que Nadia y Jeremy estuvieron en el piso de Nadia en las fechas del 22 y 23 de febrero del año 2024. Pero también pudieron confirmar que Nadia nunca más fue vista saliendo de su piso, solo Jeremy, lo que quería decir que el crimen había ocurrido allí. Uno de los testigos principales fue un hombre que trabajaba como transportista. Este hombre fue contratado directamente por Jeremy unos 2 meses aproximadamente después de que Nadia fuese vista por última vez con vida. Y Jeremy le pidió que transportase, digamos, desde el piso de Nadia hasta su residencia donde él vivía de alquilado, esa nevera donde él estaba ocultando el cuerpo de Nadia. Y gracias a este testigo podemos confirmar que Jeremy sí que estaba involucrado, y eso fue, digamos, la mayor pista que la policía pudo recoger para poder, digamos, finalizar el caso. Estos son los hechos que hacen que el caso fuera muy incoherente, porque ya hubo miles de señales de maltrato, pero las autoridades no estaban resolviendo la desaparición hasta que se encontró el cuerpo. Un último testigo, que era un familiar de Nadia, dijo que a inicios de marzo él había ido a visitar a Jeremy al piso debajo los molinos donde vivía la pareja. Fue porque se enteró que Jeremy se había cortado la mano y mientras lo estaba esperando, sin entrar a la casa, este familiar asomó la cabeza por la puerta y vio un charco de líquido rojo. También notó un fuerte olor a putrefacción, pero en ese momento este familiar pensó que todo estaba relacionado con la herida de la mano de Jeremy. Él no sospechó que podría haber sido algo peor. Sobre la herida en su mano, Jeremy contó distintas versiones de qué le habría ocurrido. A algunas personas les dijo que un indigente lo quiso asaltar y le cortó la mano. A otros les habría dicho que él había estado en una pelea mientras estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas. Y después había una tercera versión que decía que él supuestamente se hizo daño con una varilla trabajando en la construcción, lo que confirmó que el crimen ocurrió en el piso de Nadia. La prueba de luminol confirmó presencia de líquido rojo en el dormitorio y también en la sala de estar de la vivienda. Entre otras evidencias se encontraron documentos de Nadia guardados en cajas, un libro sobre el cuerpo humano que parecía haber sido utilizado por el sospechoso para entender cómo realizar un tratamiento de desmembramiento. El sospechoso se tomó el tiempo de manipular el cuerpo, distribuirlo, ocultarlo y al mismo tiempo seguir usando la vida de Nadia en un mundo digital para ganar tiempo y evitar que la desaparición se convirtiera de inmediato en una búsqueda masiva. Jeremy Busano fue arrestado el 16 de mayo, un poco después del hallazgo del cuerpo en la nevera bajo los cargos de feminicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad. 2 meses después del crimen, Jeremy fue condenado a 79 años de prisión, que fue reducido a 50 por ser la pena máxima en Costa Rica. Además de la condena, se pudo confirmar con este juicio que Jeremy tenía rasgos antisociales, narcisistas, sádicos y psicopáticos. Y peor aún, se cree que Jeremy pudo haber consumido carne de la víctima en esos meses después del crimen. El caso de Nadia Peraza no es solo la historia de un crimen grotesco, es el retrato desgarrador de un sistema que volvió a llegar tarde. Nadia tenía solo 21 años, una vida por delante y una hija a la que jamás habría abandonado. Su entorno conocía el infierno que vivía, había antecedentes, denuncias previas de violencia, intervención de las autoridades para proteger a su hija e incluso alertas constantes de su propia familia pidiendo que investigaran a Jeremy. Las señales no eran sutiles, estaban ahí. Y aún así, las respuestas no llegaron hasta que el horror fue imposible de ignorar en una acera. La violencia machista y el ciclo de control dentro de una relación no siempre se cortan a tiempo. A veces la empatía, la dependencia o el miedo atrapan a la víctima, mientras que la frialdad de un agresor calcula cada paso para actuar con impunidad. Jeremy fue condenado a la pena máxima, pero ninguna sentencia devuelve una vida ni borra las negligencias del camino. Nadia no es una cifra más en las estadísticas de feminicidios. Era una madre, una hija y una hermana. Que su historia no quede solo en el morbo de la noticia, sino como un recordatorio urgente de que ante la primera señal de violencia no se puede mirar hacia otro lado.